Buen día, estimados doctores y compañeros. Mi nombre es Angélica Colmenares, integrante del tercer grupo, al cual le corresponde la semiología del sistema nervioso. Esta tiene como objetivo identificar las diversas manifestaciones patológicas para llegar a un diagnóstico, considerando que el sistema nervioso se divide en dos partes principales. El sistema nervioso central, que comprende el conjunto de centros y vías nerviosas reunidas en el cerebro y médula espinal. Además, se conecta con los diversos órganos por intermedio del sistema nervioso periférico, el cual está formado por los nervios espinales y craneales, siendo estos últimos la base de este seminario. Los nervios craneales están formados por haces de fibras nerviosas sostenidos por tejido conectivo. Existen 12 pares de nervios craneales que salen del cerebro y atraviesan los agujeros y fisuras del cráneo. Ellos se distribuyen en la cabeza y cuello, excepto el décimo, que además inerva estructuras del tórax y el abdomen. Se denominan pares craneales ya que se cuentan a pares al existir uno tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del cerebro, y reciben una nomenclatura específica. Se enumeran en número romano de acuerdo a su origen aparente en el sentido rostro-caudal. Según su función se organizan en sensitivos, son los pares 1, 2 y 8. Ellos conducen las exaltaciones del exterior hacia los centros nerviosos. Por ejemplo, el nervio óptico conduce las sensaciones visuales desde la retina de los ojos hacia la corteza del lóbulo occipital de cada hemisferio cerebral, donde se localiza la zona de visión. Los motores son los pares 3, 4, 6, 11 y 12. Ellos controlan los movimientos oculares, los reflejos fotomotores, los movimientos de la lengua y de los músculos posteriores accesorios del cuello. Por ejemplo, el nervio hipogloso coordina los movimientos de la lengua. Los sensitivos motores son los pares 5, 7, 9 y 10. Ellos son mixtos ya que tienen funciones sensitivas y motoras. Por ejemplo, el nervio facial en su función sensitiva recoge las impresiones gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua y en su función motora controla los movimientos de los músculos cutáneos de la cara y cuello. Estas funciones se deben a la existencia en los nervios craneanos de núcleos centrales, sensitivos motores o ambos, dentro del cerebro y de fibras nerviosas periféricas que nacen del cerebro y abandonan el cráneo para alcanzar sus órganos efectores o sensitivos. Los núcleos centrales de los nervios craneanos son los núcleos motores, los cuales se dividen en núcleos motores somáticos y branquiomotores, los cuales son los axones de las células nerviosas ubicados dentro del cerebro. Estos grupos de células van a formar los núcleos motores que inervan el músculo estriado. Estas células y sus prolongaciones forman la neurona motora inferior o neurona de tercer orden. Los núcleos motores reciben impulsos de la corteza cerebral a través de fibras corticonucleares o neuronas de primer orden, las cuales van a hacer sinapsis directamente con la neurona de tercer orden e indirectamente con las neuronas internunciales o de segundo orden. Los núcleos motores viscerales van a formar la eferencia craneana de la porción parasimpática del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, el núcleo de Edinger-Westphal del nervio oculomotor. Además, ellos reciben numerosas fibras aferentes, incluidas las vías descendentes del hipotálamo. Los núcleos sensitivos incluyen los núcleos aferentes somáticos y sensoriales. Estos son los axones de las células nerviosas ubicados fuera del cerebro y se localizan en los ganglios de los troncos nerviosos o en un órgano sensorial como la nariz. Estas células y sus prolongaciones forman la neurona de primer orden, cuya prolongación central penetra en el cerebro para hacer sinapsis con las células que van a formar los núcleos sensitivos, dando lugar a la neurona de segundo orden, cuyos axones ascienden hacia otros núcleos sensitivos como el tálamo, donde hacen sinapsis y forman la neurona de tercer orden, y sus axones terminan en la corteza cerebral. La evaluación de los pares craneales debe realizarse de forma ordenada y sucesiva, desde el primero hasta el 12º, con el fin de no omitir involuntariamente maniobras semiológicas que nos permitan arribar a un correcto diagnóstico de la patología que los compromete. El primer par craneal se denomina nervio olfatorio. Este es un nervio únicamente sensorial, ya que envía los impulsos olfatorios desde la nariz hacia el sistema nervioso central. Ellos se originan de las células nerviosas receptoras olfatorias en la membrana mucosa olfatoria, la cual se localiza en la parte superior de la cavidad nasal por encima del nivel del cornete superior. Cada célula receptora consiste en una neurona bipolar pequeña, por lo tanto tienen dos prolongaciones. En su prolongación periférica gruesa va a formar unos cilios cortos denominados pelos olfatorios, los cuales se proyectan hacia el moco que cubre la superficie de la membrana mucosa. Ellos son los responsables de percibir los olores en el aire y de estimular a las células olfatorias.
y desde su prolongación central fina forma las fibras del nervio olfatorio, cuyos haces pasan a través de los orificios de la lámina cribosa del hueso etmoides para llegar al bulbo olfatorio. Estas fibras son amiolínicas y están rodeadas por células de Schwann. El bulbo olfatorio se localiza en la base del cerebro, en el surco olfatorio del lóbulo occipital, encima de la lámina cribosa del etmoides, lateralmente a la apófisis cristalalis. Trata y codifica la información y la dirige a estructuras superiores del cerebro. Posee varios tipos de células nerviosas. La más grande se denomina célula mitral, que junto a las fibras nerviosas olfatorias que ingresan van a formar áreas redondeadas denominadas glomérulos sinápticos. Y las células nerviosas más pequeñas se denominan células en penacho y células granulosas, las cuales también hacen sinapsis con las células mitrales. Además, recibe axones del bulbo olfatorio contralateral a través del tracto olfatorio. El tracto olfatorio es una estrecha banda de sustancia blanca que va desde el extremo posterior del bulbo olfatorio por debajo de la superficie inferior del lóbulo frontal. Consiste en axones centrales de células mitrales y en penacho del bulbo y algunas fibras centrífugas del bulbo olfatorio opuesto. A medida que alcanza la sustancia perforada anterior, se divide en estrías medial y lateral. La estría medial conduce las fibras que cruzan la línea media a nivel de la comisura anterior para llegar al bulbo del lado opuesto, y la estría lateral lleva las fibras nerviosas a las áreas olfatorias de la corteza cerebral, es decir, las áreas periamigdaloides y prepiriformes, denominadas corteza olfatoria primaria. El área entorrinal de la circunvolución del parihipocampo recibe numerosas conexiones de la corteza olfatoria primaria y se denomina corteza olfatoria secundaria. Estas áreas de la corteza cerebral son las responsables de la apreciación de las sensaciones olfatorias. Es importante destacar que la vía aferente olfatoria solo tiene 2 neuronas y alcanza la corteza cerebral sin hacer sinapsis en uno de los núcleos talámicos. La exploración clínica consiste en determinar si el paciente percibe olores de sustancias conocidas, evitando sustancias irritantes. Se debe disponer de 2 o 3 sustancias aromáticas familiares que sean volátiles y no irritantes, como el clavo de olor, la esencia de vainilla, el café, el chocolate, ya que el empleo de un agente irritante como el alcohol implicaría al par cranial 5 además del 1, por lo que los resultados serían inexactos. Se le debe pedir al paciente que cierre los ojos y se le ocluye una fosa nasal. A medida que se le acerca hacia la fosa no ocluida la sustancia de prueba. Se le pide que inhale la sustancia profundamente 2 a 3 veces. Luego, él nos dirá si huele o no, si el olor es agradable o desagradable y si identifica la sustancia. Se debe realizar el mismo procedimiento en la otra fosa nasal, pero con otra sustancia de prueba. Se continúa alternando con 2 o 3 sustancias, pero se debe dejar un pequeño periodo de reposo entre las sustancias, con el fin de que el paciente no confunda su sentido del olfato. Las alteraciones son la anosmia, es la ausencia del olfato, independientemente de la intensidad del estímulo, la hiposmia es la reducción del olfato, la parosmia es la percepción distorsionada de los olores, es decir, distintos a los reales, la cacosmia es la percepción de malos olores, las alucinaciones olfatorias es la percepción de olores sin que existan estímulos olorosos y la hiperosmia es la exageración del olfato. El olfato se puede alterar con facilidad, con reacciones alérgicas, con infecciones respiratorias o con el humo del tabaco, que pueden influir en la capacidad para distinguir los olores. El olfato se puede disminuir con la edad. Además, la anosmia, la pérdida del sentido del olfato y la discapacidad para discriminar los olores puede deberse a un traumatismo en la lámina cribosa del etmoides o una lesión en el tracto olfatorio. Para finalizar, me gustaría concluir citando una frase célebre de Platón, la cual dice así: la medicina, pues, no busca lo conveniente para sí misma, sino para el cuerpo. Gracias. Buenas, mi nombre es Angie Contreras, el nervio óptico, también denominado segundo par craneal. Origen: emerge cerca del polo posterior de cada globo ocular, constituido por los axones de las células ganglionares de la retina, que se dirigen hacia el disco óptico atravesando la esclerótica y la coroides, y terminan formando un ancho cordón nervioso. La función: transmitir la información visual al cerebro. Trayecto y relaciones. La porción intraorbitaria.
Este nervio se encuentra en el interior del cono muscular de los músculos rectos, el recto superior, recto inferior, el recto lateral y lo que es el recto medial, que desde esta vista no lo observamos. La grasa retroocular se encuentra sumergido en este cuerpo adiposo de la órbita rodeada de los músculos rectos. Las relaciones nerviosas: hacia medial, nervio nasociliar, luego los ciliares largos; hacia lateral, ganglio ciliar, luego ciliares cortos, y la rama superior del nervio motor ocular común. Luego las relaciones vasculares van a ser la arteria oftálmica, que va primero lateral, luego se hace medial, y los vasos centrales de la retina. La porción intracanicular: este nervio pasa junto con la arteria oftálmica en su cara inferior por lo que es el canal o conducto óptico. Porción intracraneal: esta va desde el foramen óptico hacia el quiasma óptico. El nervio va apoyado sobre el diafragma de la silla ocelar, por encima del seno cavernoso, luego medial la arteria carótida interna, que luego da origen a la arteria oftálmica, superiormente la arteria cerebral anterior, y pasa bajo la sustancia perforada anterior y las estrías olfatorias. Campos visuales: se van a dividir en temporal y nasal. El temporal lo capta la mitad nasal de la retina y el nasal la mitad temporal de la retina. Y desde un corte transversal va a estar formado por 8 fibras, que van a ser unas fibras superiores y unas fibras inferiores, que van a ser periféricas y maculares para cada campo. La vía visual: el quiasma óptico, que se debe a la unión de ambos nervios ópticos. Aquí ocurre un entrecruzamiento parcial de las fibras. Las temporales siguen su curso homolateral, es decir, no se cruzan, y las nasales sí cruzan el quiasma hacia el lado opuesto y terminan de transcurrir juntas y forman la cintilla óptica. Las fibras izquierdas de la cintilla óptica van a formar el campo visual derecho en su totalidad y viceversa. Estas se van a dirigir hacia lo que es el cuerpo geniculado lateral o externo, que forma el haz geniculocalcarino. Este atraviesa la cápsula interna y forma lo que son las radiaciones ópticas. Las fibras de estas van a ser las células nerviosas del cuerpo geniculado lateral. Luego estas atraviesan la cápsula interna y terminan en la corteza, en la cara interna del lóbulo occipital, a ambos lados de la cisura calcarina, área 17. ¿Qué neuronas van a actuar acá? Bastones y conos, neuronas bipolares, células ganglionares y las neuronas del cuerpo geniculado lateral. Para la valoración del nervio óptico comprende el examen de la agudeza visual. Este se realiza mediante octotipos constituidos por letra imprenta de manera decreciente, de arriba hacia abajo. Los más usados: la tabla de Snellen para visión a distancia y la tabla de Jaeger para visión de cerca. Para la visión de lejos, se coloca al paciente a 6 metros de distancia y se realiza cada ojo por separado. Si el paciente puede leer toda la escala, se considera que tiene una visión normal. Si presenta una alteración, se le va a mostrar la mano a corta distancia. Si puede lo que es contar los dedos, esto se va a denominar una visión cuentadedos. Si solo puede visualizar lo que es la mano, pero no descifra cuántos son, una visión bulto. Y si solo ve un haz luminoso sobre la pupila, es una visión luz. Para lo que es visión de cerca, se va a colocar lo que es la tabla a 30 centímetros del paciente y cada ojo por separado. Luego sí, las alteraciones. Tenemos la ambliopía, que va a ser una disminución de la agudeza visual, que se puede deber a miopía, cataratas y una retinitis pigmentaria. Y la amaurosis, que la amaurosis va a ser una pérdida de la visión o ceguera, que se puede ver una lesión en el nervio óptico. Y la amaurosis fugaz, que es una pérdida unilateral y transitoria, que se puede deber a una ateroembolia de la arteria oftálmica. El examen de la visión de los colores. Este se realiza mediante la tabla de Ishara. Se le dice al paciente que lea un número que está compuesto por puntos de distinto color en un fondo de distinto color. Las personas que presentan una discromatopsia van a leer un número distinto a las personas que tienen una visión normal cromática. También se le pueden mostrar papeles de distinto color y se le pide al paciente que indique cuáles son del mismo tono, a pesar de que todos sean diferentes. En las alteraciones tenemos la acromatopsia, cuando se van a ver lo que son los objetos sin color.
La metacromatopsia, cuando se van a visualizar los objetos de un color diferente al real. La monocromatopsia, cuando se van a ver lo que son los objetos de un mismo color, como en el caso del amarillo, una xanthopsia. La agnosia cromática, que se debe a una alteración en la identificación del color. El daltonismo, que se puede deber a factores genéticos o a lesiones en lo que es la vía visual, va a afectar el 8% de los hombres y el 0,4% de las mujeres, y va a ser con mayor prominencia a lo que es el rojo. El examen del campo visual, para realizarlo con exactitud, la campimetría, que se realiza en una habitación con poca luz, el paciente sentado y de 5 a 8 minutos por cada ojo. Luego, antes de iniciar la prueba, se le indica al paciente que mire lo que es una luz central, de color naranja. Luego de esto, el aparato va a empezar a emitir unos puntos luminosos en forma de relámpagos o flashes, y cada vez que el paciente comienza a verlos va a presionar lo que es el botón. Y en el campo visual por confrontación, que consiste en comparar los campos visuales del paciente y del examinador supuestamente sano, se van a colocar a una distancia de 50 centímetros. Luego el examinador le dice al paciente que se tape un ojo y el examinador lo va a hacer con el ojo contrario. Luego, lo que es el examinador con la mano, con el dedo índice extendido, lo va a comenzar a desplazar desde afuera hacia el centro del campo visual y le pide al paciente que indique cuando comience a verlo. Entre las alteraciones tenemos las hemianopsias, que van a ser alteraciones que afectan la mitad del campo visual. Las homónimas contralateral es una hemianopsia bilateral que se debe a una lesión en la cintilla óptica, y ella va a afectar una pérdida de la visión en el lado opuesto de la lesión. La bitemporal, que se debe a lesiones en el quiasma, aquí va a afectar la mitad derecha del campo visual del ojo derecho y la mitad izquierda del campo visual del ojo izquierdo. La binasal también se debe a una lesión en el quiasma y va a afectar la mitad izquierda del campo visual del ojo derecho y la mitad derecha del campo visual del ojo izquierdo. La ceguera cortical, que afecta a ambas fisuras calcarinas, y la cuadrantopsia, que ella va a afectar un cuadrante de lo que es el campo visual. En el examen del fondo del ojo se requiere que se realice en una habitación con poca luz para que la pupila se encuentre dilatada. Luego el examinador le pide al paciente que mire un punto fijo durante toda la prueba. Luego el examinador se coloca a 10 centímetros del paciente, tomará el oftalmoscopio con la mano derecha para valorar lo que es el ojo derecho. La mano libre la va a mantener apoyada sobre lo que es la cabeza del paciente y con el pulgar va a mantener elevado el párpado superior. Esto lo hace con el ojo contrario, que va a comenzar a observar en dirección medial la papila o disco óptico, que es una estructura circular de color amarillo rojizo, de cual emergen unas estructuras que van a ser las arterias retinianas de un color rojo brillante y las venas retinianas, que son de mayor tamaño, de un color rojo oscuro. Se observa una depresión, la excavación fisiológica, y la retina se va a observar una zona avascular y redondeada que es la mácula. En las alteraciones vamos a tener el edema de papila, que va a ser una elevación tumefacta de la papila, un borramiento es un contorno, las arterias se observan más delgadas, las venas de mayor tamaño. Esta se puede deber a una hipertensión endocraniana secundaria a lesiones como tumores primarios secundarios, abscesos o a una oclusión del flujo de líquido cefalorraquídeo como una hidrocefalia. Y la neuritis óptica, que va a afectar entre los 20 y 40 años, mayormente a las mujeres, entre la que se va a observar una disminución de la agudeza visual, un dolor que aumenta con los movimientos oculares, un escotoma central y una alteración de la visión de los colores con mayor prominencia a lo que es el rojo. Y una neuritis óptica retrovulvar presenta la misma implicación clínica, solo que a los comienzos no va a presentar alteraciones en lo que es el fondo del ojo. Mi nombre es Reina Daza, voy a hablar de la anatomía del nervio motor ocular común, nervio troclear y nervio abducens, ya que son los tres nervios que se encargan de inervar los músculos del globo ocular, y por lo tanto en la semiología son nervios que se evalúan juntos. El nervio motor ocular común o tercer par craneal es un nervio que cumple una función completamente motora.
En cuanto al origen real o núcleos del nervio motor ocular común, este presenta dos núcleos, el núcleo motor principal y el núcleo parasimpático accesorio o de Edinger-Westphal. El núcleo motor principal se encuentra ubicado en la parte anterior que rodea la sustancia gris del acueducto cerebral del mesencéfalo, justo al nivel del colículo superior, ese que está señalado en verde. Este núcleo está compuesto de una serie de células nerviosas que se encargan de inervar los músculos extrínsecos del globo ocular, excepto el oblicuo superior y el recto lateral, que son inervados por otros nervios. Este núcleo recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales, recibe fibras tectobulbares del colículo superior por el cual le llega información de la corteza visual y recibe fibras del fascículo longitudinal medial por el cual está conectado con los nervios craneanos cuarto, sexto y octavo. El núcleo parasimpático accesorio o de Edinger-Westphal se encuentra ubicado justo por detrás del núcleo motor principal. Este núcleo se compone de una serie de fibras nerviosas que son preganglionares y que acompañan a otras fibras oculomotoras hasta la órbita. En la órbita hacen sinapsis a nivel del ganglio ciliar y permiten que otras fibras postganglionares lleguen hasta los nervios ciliares cortos, inervando así los músculos intrínsecos del globo ocular, que son el esfínter de la pupila del iris y los músculos ciliares. Este núcleo recibe fibras corticonucleares para actuar en el reflejo de acomodación y recibe fibras pretectales para el reflejo fotomotor directo y consensual. El origen aparente o emergencia del nervio motor ocular común se encuentra en la cara anteromedial del pedúnculo cerebral. Aquí está el núcleo del nervio motor ocular común. Sus fibras alcanzan este origen atravesando el pedúnculo específicamente por la sustancia negra y se encuentra en el fondo del espacio interpeduncular. En cuanto a otros nervios, aquí podemos ver ubicado a nuestro nervio motor ocular común. Trayecto y relaciones. Este nervio emerge de la cara anteromedial del mesencéfalo, como lo dije anteriormente, y va a tener un trayecto hacia arriba, encontrándose entre la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior. Aquí está el nervio oculomotor entre ambas arterias. Luego va a pasar a ubicarse en la cavidad subaracnoidea y va a pasar lateral a la apófisis crinoides posterior. Este es el nervio oculomotor. Luego se encuentra en la fosa craneana media, en la pared lateral del seno cavernoso. Es importante recordar cuáles son los elementos que discurren dentro del seno cavernoso, los cuales son en medial la arteria carótida interna y el abducens, y en lateral, de arriba hacia abajo, el nervio motor ocular común, nervio troclear, primera rama del trigémino, que es el nervio oftálmico, y la segunda rama del trigémino, que es el nervio maxilar, para finalmente ubicarse en la órbita pasando por la fisura orbitaria superior a través del anillo tendinoso común. Y en este nivel se divide en sus dos ramas terminales, que son la rama superior y la rama inferior. La rama superior tiene una importante relación con las venas oftálmicas, ya que cuando llega va a pasar por encima o las cruza a las venas oftálmicas. Me va a inervar dos músculos, el músculo elevador del párpado superior y el músculo recto superior. La rama inferior inerva los músculos recto inferior, oblicuo inferior y recto medial, y mediante sus fibras parasimpáticas va a inervar el músculo esfínter de la pupila del iris y los músculos ciliares, que son los músculos intrínsecos del globo ocular. En conclusión, el nervio motor ocular común es responsable de elevar el párpado superior, de girar el ojo hacia arriba, hacia abajo, hacia medial, de acomodar el ojo y de contraer la pupila. El nervio troclear o cuarto par craneal es un nervio que cumple una función completamente motora. ¿Por qué se llama troclear? Este nervio me va a inervar un solo músculo. El músculo oblicuo presenta una estructura denominada tróclea y por esta razón se le dio la denominación de nervio troclear. En cuanto al origen real o núcleo del nervio troclear, este núcleo se encuentra ubicado en la parte anterior de la sustancia gris que rodea el acueducto cerebral del mesencéfalo a nivel del colículo inferior, justo por debajo del núcleo del nervio motor ocular común. Este núcleo, fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales, recibe fibras tectobulbares del colículo superior mediante el cual le llega información de la corteza visual y recibe fibras del fascículo longitudinal medial por el cual está conectado con los nervios craneanos tercero, sexto y octavo.
Es importante recordar que es un nervio contralateral, es decir, una vez que sus fibras abandonan el núcleo se decusan antes de salir, para irse por su cara posterior. El núcleo del lado izquierdo me da origen al nervio troclear derecho y el núcleo del lado derecho me da origen al nervio troclear izquierdo. Es el único nervio que emerge de la cara posterior y es el nervio con el recorrido intracraneal más largo. El origen aparente o emergencia del nervio troclear. Este se encuentra en la cara posterior del mesencéfalo, el único que emerge por su cara posterior, y se va a encontrar debajo del colículo inferior. Este es el colículo inferior, lo vamos a encontrar debajo, y posee una emergencia dorsal a ambos lados del velo medular superior. Trayecto y relaciones. Luego de pasar a la cara posterior del mesencéfalo, tiene que rodearlo por toda su cara medial, y en este punto se relaciona con la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior, y se ubica entre el nervio oculomotor arriba y el abducens abajo. Luego lo vamos a encontrar en la pared lateral del seno cavernoso, justo por debajo del nervio motor ocular común. Finalmente va a llegar hasta la órbita por la fisura orbitaria superior, por fuera del anillo tendinoso común. Este no penetra en el anillo tendinoso común. El nervio troclear emerge de la cara posterior del mesencéfalo, pasa hasta la órbita, llegando finalmente al músculo oblicuo superior, que es el que inerva. Pasa por encima del párpado superior y llega al músculo oblicuo superior. Por último, el nervio abducens o sexto par craneal, al igual que los dos anteriores, cumple una función completamente motora. El origen real o núcleo del nervio abducens. Este se encuentra debajo del piso del cuarto ventrículo. Este núcleo, junto a las rodillas que forman las fibras del facial, es el encargado de formar los colículos faciales. Este núcleo recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales, recibe fibras tectobulbares del colículo superior por el cual le llega información de la corteza visual y recibe fibras del fascículo longitudinal medial por el cual está conectado con los nervios craneanos tercero, cuarto y octavo. El origen aparente o emergencia del nervio abducens. Emerge del surco bulbopontino, medial al nervio facial. El surco bulbopontino es el que separa el bulbo raquídeo de la protuberancia o puente de Baroli. Una vez que pasa por la cara anterior del puente, se va a situar entre la arteria laberíntica y la arteria cerebelosa anteroinferior. Aquí está ubicado entre ambas arterias. Pasa luego a la fosa posterior de la cavidad craneal y cruza la porción petrosa del temporal justo por debajo del ligamento efenopetroso. Este es el nervio abducens, por debajo del ligamento efenopetroso. Se va a ubicar luego en el seno cavernoso y va a tener un cambio de dirección, ya que primero lo encontramos entre el nervio troclear y el nervio oftálmico, y luego entre el nervio oftálmico y el nervio maxilar. Finalmente pasa hasta la órbita, atravesando la fisura orbitaria superior por dentro del anillo tendinoso común, para inervar finalmente al músculo recto lateral o recto externo del globo ocular. Buenos días, mi nombre es Albeimar Delgado y les explicaré la semiología del nervio motor ocular común, nervio troclearopatético y nervio motor ocular externo o abducens, correspondientes al tercer, cuarto y sexto par craneal. Estos pares craneales se evalúan en conjunto debido a que sus funciones se correlacionan. Se iniciará con la exploración semiológica del tercer, cuarto y sexto par craneal, donde se evaluarán las siguientes características. 1. Motilidad extrínseca, explorando la hendidura palpebral inervada por el tercer par craneal y los movimientos oculares, inervados por los tres pares craneales. 2. Motilidad intrínseca. Se observarán las pupilas y los reflejos pupilares, que son el reflejo fotomotor, el reflejo consensual y el reflejo de acomodación o convergencia, inervados por las fibras parasimpáticas del tercer par craneal. A continuación, la motilidad extrínseca del ojo, estrechamente relacionada a los músculos extraoculares, que son 6, y se encuentran inervados por el tercer par craneal, exceptuando el músculo oblicuo mayor, inervado por el cuarto par craneal, y el músculo recto externo, inervado por el sexto par craneal. Cabe destacar que el tercer par craneal se encargará de inervar al músculo elevador del párpado superior. Estos presentan una serie de movimientos que son elevación, descenso, abducción y aducción. El músculo oblicuo mayor desciende, rota medialmente y abduce. El músculo oblicuo menor eleva, rota lateralmente y abduce. El músculo recto externo abduce, esto quiere decir que lleva el globo ocular hacia afuera. El músculo recto interno aduce, lleva el globo ocular hacia adentro.
El músculo recto superior eleva, rota medialmente y aduce. Y por último, el músculo recto inferior desciende, rota lateralmente y aduce. Técnicas de exploración de la motilidad extrínseca del ojo. Se comenzará explorando la hendidura palpebral, donde se observarán las dos aberturas palpebrales y los globos oculares, con la finalidad de examinar el tamaño, amplitud y simetría con respecto al otro ojo. Puede presentar una alteración denominada ptosis palpebral, que consiste en una caída anormal del párpado, ocasionada por una parálisis del tercer par craneal. Seguido a esto, se examinarán los movimientos oculares de acuerdo a los siguientes pasos. El examinador, por medio de su mano izquierda, fijará la cabeza del paciente tomándolo del mentón y le solicita que siga con la mirada la linterna de exploración, que se desplazará en sentidos vertical, horizontal, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, describiendo una forma de H. Esto permitirá evaluar cada uno de los músculos extraoculares. Sin embargo, pueden existir diversas alteraciones, como son las oftalmoplegias y el nistagmo. Las oftalmoplegias son parálisis oculares que pueden ser internas, es decir, de la pupila, o externas, únicamente de los músculos extraoculares. Se iniciará con la parálisis del tercer par craneal, ocasionada por causas congénitas o adquiridas como traumatismos, el síndrome del 1,5, infecciones, isquemias y la esclerosis múltiple. En este tipo de parálisis se observa una ptosis palpebral, midriasis del ojo afectado, ausencia de los reflejos pupilares, estrabismo y diplopía, que consiste en una visión doble. Parálisis del cuarto par craneal. Es la parálisis menos frecuente, ocasionada por traumatismos, y condiciona en el paciente una inclinación de la cabeza hacia el lado opuesto al músculo paralizado. Por último, la parálisis del sexto par craneal, ocasionada por la mononeuritis y por causas tumorales o vasculares, provocando en el paciente una diplopía que empeora a medida que se mira hacia el lado del músculo paralizado. De igual modo, provoca estrabismos, que es una desviación del globo ocular. Como se puede observar en el primer video de la presentación, se tiene a un paciente con un estrabismo unilateral causado por una parálisis del sexto par craneal. Esto quiere decir que el paciente tiene alterado o tiene afectado el músculo recto externo, impidiéndole realizar la acción de abducción, es decir, de llevar el globo ocular hacia la parte de afuera. Por último, el nistagmo es una serie de movimientos incontrolables e involuntarios del ojo, que puede deberse a factores fisiológicos o patológicos que afectan el sistema nervioso central. A continuación, la motilidad intrínseca del ojo, relacionada con tres músculos: el músculo ciliar, el músculo constrictor de la pupila y el músculo dilatador de la pupila. A la hora de observar la pupila se debe tener en consideración los siguientes criterios. 1. Su situación. Si la pupila es céntrica, es decir, se encuentra en el centro del iris, o excéntrica, desplazada hacia la periferia del iris, como en el caso de la corectopía. 2. Si presenta una forma circular con un contorno regular. De lo contrario, sería una pupila irregular denominada discoria, que puede deberse a las siguientes causas: a traumatismos oculares, enfermedades del iris como el coloboma, que es un defecto en la hendidura del iris. Luego se examinará el tamaño y simetría. La pupila presenta un tamaño normal de 2 a 4 milímetros. Si es menor de 2 milímetros se considera una pupila miótica o contraída, que puede ser caracterizada o puede ser provocada por la intoxicación por opiáceos, la meningitis, la uremia y por intoxicación con insecticidas. Si la pupila es mayor a 4 milímetros se considera una pupila midriática o dilatada, que puede ser caracterizada por el consumo de alcohol, por hernias del uncus y por compresión del nervio. De igual modo, se examinará la simetría de una pupila con respecto al otro ojo. Esto quiere decir si presentan igualdad en tamaño y posición. De lo contrario, se denomina anisocoria. Técnicas de exploración de la motilidad intrínseca del ojo. Se comenzará examinando el reflejo fotomotor, que es el más utilizado. Para evaluarlo, el examinador se coloca frente al paciente, aunque algo lateralizado. Se evalúa cada pupila por separado, estimulándola con la luz de una linterna y observándose, como se puede apreciar en el video, una miosis.
Mientras se evalúa un ojo, se le solicita al paciente que se tape con su mano el ojo contralateral. Segunda técnica de exploración: reflejo consensual. Para evaluarlo, el examinador estimula la pupila y observa la reacción en la opuesta. Para ello, coloca su mano en la línea media de la cara, evitando que se perciba la luz en el otro ojo. La respuesta esperada es una pequeña miosis en el ojo que no ha sido estimulado. Por ejemplo, en el caso del video que se está presentando, se estimula la pupila derecha, realizando el reflejo fotomotor, pero se observa la pupila izquierda, apreciándose una pequeña miosis. Ese sería el reflejo consensual. Tercera técnica de exploración de la motilidad intrínseca del ojo, que sería el reflejo de acomodación o convergencia, en el cual el examinador le solicita al paciente que mire hacia un punto lejano, para luego mirar al dedo índice del examinador, que estará a una distancia de 30 centímetros aproximadamente. En este tipo de exploración se observará una miosis y convergencia de los globos oculares. La motilidad intrínseca presenta diversos tipos de alteraciones, como lo es la ausencia del reflejo fotomotor, constituida por el síndrome de Argyll-Robertson, que se caracteriza por presentar unas pupilas pequeñas, desiguales y de forma irregular, que no reaccionan a la luz, pero sí mantienen el reflejo de acomodación o convergencia. Se presenta en pacientes diabéticos y con insuficiencia hereditaria. Pupila tónica o perezosa. Suele ser unilateral, afectando mayormente a mujeres jóvenes, constituido por el síndrome de Addy. Se caracteriza por ser una pupila con mayor diámetro de lo normal y presenta una reacción muy lenta al ser estimulada con la luz. Por último, ausencia de reflejo consensual. En este caso, se aprecia una arreflexia del fotomotor. Esto quiere decir que la pupila no logra contraerse, aun así se estimule el ojo contralateral. Muchas gracias, espero les haya gustado. Buenos días, mi nombre es Javier Duque y yo les voy a hablar del nervio trigémino o quinto par craneal. El nervio trigémino es el nervio craneano más grande, es un nervio mixto, por lo tanto contiene fibras tanto sensitivas como motoras. Se hace llamar trigémino porque se divide en tres ramos terminales, que son el nervio oftálmico o B1, el nervio maxilar o B2 y el nervio mandibular o B3. Proporciona la inervación sensitiva de la mayor parte de la cara y la inervación motora para los músculos de la masticación. En cuanto a su origen real, el nervio trigémino posee 4 núcleos, de los cuales 3 núcleos son sensitivos y un núcleo que es motor. ¿Okay? Estos núcleos se encuentran organizados en una columna gris que se prolonga desde la médula cervical hasta el mesencéfalo. En su parte bulbomedular o caudal está representada, como lo podemos observar acá, por el núcleo espinal del nervio trigémino, que recibe fibras del tracto espinal del nervio trigémino. En su parte media se ensancha y se encuentra ubicado el núcleo principal, y se continúa por arriba con el núcleo mesencefálico. En cuanto al núcleo motor, se encuentra ubicado por debajo del piso del cuarto ventrículo, medial al núcleo sensitivo principal. En cuanto a las fibras sensitivas y las fibras motoras, como lo dije, nervio trigémino, podemos decir que las fibras sensitivas van a llevar impulsos dolorosos, táctiles, propioceptivos y térmicos, que van a ser sinapsis en el ganglio del trigémino. Por lo tanto, las fibras táctiles van a llegar al núcleo sensitivo principal. Las fibras termoalgésicas hacen estación en el núcleo espinal, y las fibras que llevan la sensibilidad propioceptiva van a hacer estación o llegan al núcleo mesencefálico. Las fibras motoras adoptan el trayecto del nervio mandibular, y
va a inervar a los músculos de la masticación, como por ejemplo el temporal, maceteros y los pterigoideos. En cuanto al origen aparente o emergencia del nervio trigémino, podemos decir que su origen está dado por la emergencia de dos raíces que emanan de la cara anterolateral de la protuberancia, como podemos observar en esta foto, en el punto en el que se confunden con el pedúnculo cerebeloso medio. La raíz sensitiva es más grande, ¿sí?, que la raíz motora y se encuentra medial a esta. En cuanto al trayecto del nervio trigémino, el nervio trigémino, cerca de su origen, ¿sí?, subtentorial, se dirige hacia adelante y lateral en la fosa craneal posterior para ingresar en la fosa craneal media, en dirección al borde superior de la porción petrosa del hueso temporal en la fosa craneal media. Aquí, la raíz sensitiva, como la podemos observar acá, se ensancha y se expande para formar el ganglio del trigémino, o también llamado ganglio de Gasser. Este ganglio es de forma semilunar y se encuentra ubicado en la cavidad trigeminal, que es un desdoblamiento de la dura madre, o también llamado cabum de Meckel. De aquí, como podemos observar en esta imagen, emergen los tres ramos terminales del nervio trigémino, que van a ser el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Por lo tanto, vamos a explicar cada uno de estos nervios. Aquí lo podemos ver, visualizar cada uno su trayecto por dentro del cráneo y por fuera del cráneo, por todo la cavidad orbitaria, por ejemplo, en la cavidad seno-maxilar. Ya vamos a explicarlos a continuación. Ok, el primer nervio, la primera rama terminal, es el nervio oftálmico. El nervio oftálmico es la primera rama terminal del nervio trigémino. Es un nervio exclusivamente sensitivo, ¿ok? En cuanto a su trayecto y relaciones, se encuentra ubicado, ¿sí?, en el seno cavernoso, ¿ok? Y va a compartir y va a tener importantes relaciones con el nervio oculomotor, el nervio troclear, superior a este. Se encuentra ubicado en este círculo negro. Hacia medial se encuentra limitado por la arteria carótida interna y el nervio abducen o sexto par. Luego abandona el cráneo por medio de la fisura orbitaria superior, donde emergen sus ramos terminales, que lo vamos a explicar a continuación. Cuanto a sus ramos terminales, vamos a tener tres de medial a lateral, que van a ser el nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. Aquí lo podemos observar esquemáticamente, como podemos observar también que el nervio lagrimal va a inervar la glándula lagrimal. En cuanto al ganglio que se encuentra anexado a este nervio, es el ganglio ciliar o el ganglio oftálmico, que se encuentra aquí en esta zona. En cuanto al territorio de inervación, que es lo importante del nervio oftálmico, va a inervar no solamente los párpados y la frente, sino también las cavidades nasales, la cavidad orbitaria y la córnea. En cuanto al nervio maxilar o B2, es la segunda rama del nervio trigémino. Abandona el cráneo, ¿sí?, por medio del agujero redondo, luego penetra en la fosa pterigopalatina, esta es la fosa pterigopalatina, luego atraviesa la fisura orbitaria inferior y termina en la cara por medio del foramen infraorbitario, como lo podemos ver acá, y da su rama terminal, el nervio infraorbitario, que ya lo vamos a ver más adelante. Importante recalcar, ¿sí?, que el nervio maxilar igual presenta una relación importante en el seno cavernoso, ubicado entre la pared lateral e inferior de este seno. Y se encuentra el nervio oftálmico, la primera rama, se encuentra aquí superior. Y se encuentra señalado el nervio maxilar. En cuanto a sus ramos, da bastantes ramos colaterales, ¿sí?, que son por ejemplo el ramo meningio, ramos orbitarios, el nervio cigomático, para toda la región cigomática, el nervio faringio y nervios y ramos alveolares, ¿ok? Como podemos observar en esta foto, la distribución de todos sus ramos. Aquí podemos observar el nervio cigomático y además, como rama terminal, va a dar al nervio infraorbitario en el foramen infraorbitario.
que lo podemos observar acá. El ganglio anexado al nervio maxilar es el ganglio esfenopalatino o pterigopalatino, que si le hacemos un zoom a esta región de acá, lo podemos observar perfectamente. El territorio de inervación del nervio maxilar, que es lo importante, tenemos entonces las cavidades, el seno maxilar, la región temporal, la región cigomática, los dientes del maxilar y los dientes del maxilar. En cuanto a la tercera rama, es el nervio mandibular o B3. Es un nervio mixto, es la rama terminal más grande. En cuanto a sus trayectos y relaciones, el nervio mandibular va a abandonar el cráneo por medio del foramen oval y penetra en la fosa infratemporal. Y podemos observar todo su recorrido hasta que se bifurca y da sus dos ramos terminales, que ya lo vamos a explicar a continuación. Cuanto a las ramas del nervio mandibular, el nervio mandibular da bastantes ramos colaterales por su extenso territorio de inervación. Tenemos el ramo meningio, los nervios temporales profundos, que corresponden al nervio temporobucal, al temporomasseterino y al temporal profundo medio. Tenemos un nervio común para los músculos de pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Tenemos un importante nervio colateral que es el auriculotemporal, que se va a distribuir por el pabellón auricular. En cuanto a sus ramos terminales, aquí los podemos observar muy bien, que son el nervio lingual, señalado aquí, y el nervio alveolar inferior. El nervio lingual claramente se dirige hacia inervar la lengua, y el nervio alveolar inferior penetra por el agujero mentoniano para inervar las encías y los dientes. Aquí podemos observar en esta imagen el ganglio anexado al nervio mandibular, que es el ganglio óptico. En cuanto al territorio de inervación del nervio trigémino, sabemos que son los músculos de la masticación, que son massetero, temporal, pterigoideo medial, pterigoideo lateral. Tenemos el tensor del velo del paladar, el tensor del tímpano, el vientre anterior del digástrico. Y en cuanto a su parte sensitiva, porque recordemos que es un músculo mixto, como lo acabo de decir, va a inervar la mandíbula, la región de las encías, la región de los dientes inferiores y toda esta región marcada aquí, excepto, es importante recalcar, excepto el gonion, este punto craniométrico, porque de esto se encarga el primer nervio cervical. A continuación, los dejo con la explicación de la semiología del nervio trigémino. Muchas gracias. Buenos días. Continuando con la semiología del nervio trigémino, recordemos que este nervio es un nervio mixto, por lo tanto, su exploración se clasifica en dos, en una exploración sensitiva y en una exploración motora. En cuanto a la exploración sensitiva, se va a utilizar el pincel del martillo neurológico, que acá lo tenemos. El territorio que vamos a explorar va a ser desde el vértex hasta el mentón, ¿ok? Y el procedimiento va a ser de manera simétrica y descendente de esta manera. De forma alternante entre toda la distribución de las ramas terminales. Se le pregunta al paciente si percibe con igual intensidad los estímulos de un lado y del otro de la cara. ¿Se perciben igual? Sí. Ahora realizamos la exploración de la sensibilidad dolorosa. Para ello utilizaremos la aguja del mismo martillo neurológico en el mismo territorio marcado anteriormente. Se pincha suavemente. ¿Se percibe igual? Sí. ¿Se percibe igual? Sí. Ok. En cuanto a la sensibilidad térmica, vamos a utilizar este tubo de ensayo con agua fría y realizamos el mismo procedimiento, alternante.
¿Se siente frío Sí. en ambos lados? Sí. Ahora, en cuanto a la exploración motora y de los reflejos, procedemos a realizar el siguiente procedimiento. Le pedimos al paciente, por favor, abra y cierre la boca al mismo tiempo que mi persona va a palpar los músculos temporales y maceteros, porque estos son los músculos de la masticación. Gracias. Para evaluar los pterigoideos, se le pide al paciente que realice movimientos de lateralización. Por favor, lateralizan la mandíbula y se palpan perfectamente, es decir, se encuentran en perfecto estado. En cuanto a los reflejos, podemos encontrar tres tipos de reflejos muy importantes. El primero va a ser el reflejo corneano, el cual utilizaremos un hisopo de algodón y le solicitaremos al paciente lo siguiente: por favor, mira hacia arriba y con el hisopo de algodón tocamos levemente la córnea, lo cual tiene como resultado un parpadeo bilateral de forma simultánea. Luego procedemos a realizar el reflejo glabelar. Con el martillo neurológico golpeamos o percutimos en la línea media, lo cual tendrá como resultado una oclusión palpebral bilateral. Luego, para finalizar, como último, realizamos el reflejo maceterino con el mismo martillo. Colocamos nuestro dedo en el mentón del paciente y golpeamos nuestro dedo. Le solicitamos a este que entreabra la boca. Por favor, entreabre la boca y se percute de nuevo para que puedan observarlo. Un ascenso mentoniano rápido. En cuanto a las alteraciones, cuando hay una lesión del nervio trigémino, el paciente presenta anestesia homolateral de la mitad de la cara, así como compromisos en sus músculos de la masticación, los cuales pierden masa y relieve. En cuanto a los trastornos más importantes, tenemos la neuralgia del trigémino. Es un nervio, es un dolor, un trastorno que afecta mayormente la segunda rama, que es el nervio maxilar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Dailin Duque. Nervio facial, también conocido como el séptimo par craneal, se considera como un nervio mixto por ser sensorial sensitivo, motor y parasimpático. Está constituido por dos raíces, el nervio facial propiamente dicho y el nervio intermediario o de Brüssel. Posee fibras aferentes las cuales llevan los impulsos nerviosos desde los órganos receptores hacia el sistema nervioso central y fibras eferentes las cuales llevan dichos impulsos hacia fuera del sistema nervioso central. El nervio facial emerge del tallo cerebral entre el puente troncoencefálico y el bulbo raquídeo. Origen: se describe uno real y uno aparente. El origen real viene dado por tres núcleos. El núcleo motor, el cual se encuentra en la parte dorsal del puente, entre el núcleo dorsal del cuerpo trapezoide y el núcleo del nervio abducente. Se divide en dos centros distintos, el facial superior e inferior, encargados de la inervación de los músculos de la cara. El núcleo motor se curva bajo el piso del cuarto ventrículo para emerger por el ángulo pontocerebroso. El núcleo sensitivo, también denominado de Buschbeck, se encuentra situado en el extremo superior del tracto solitario, se encuentra situado detrás y lateral al núcleo motor. El núcleo parasimpático está constituido por dos núcleos, el lagrimal o lacrimomuconasal, el cual envía fibras al ganglio pterigopalatino, y el salival superior, el cual da fibras a la cuerda del tímpano. Origen aparente: adosadas, ambas raíces emergen del surco burlopontino, no de la cara lateral del bulbo, sino de la protuberancia, entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior. El nervio facial se encuentra entre el nervio vestibulocochlear medial y el nervio abducente a lateral. Trayecto. En su itinerario describe una porción intrapetrosa, la cual comienza en la fosa posterior del cráneo, entra en el meato acústico medial por el tabique anterosuperior del conducto auditivo interno, llega al final de esta área y se introduce en el canal del facial o acueducto de Falopio y lo recorre en toda su extensión. Allí se describen tres porciones: la primera, inicial, horizontal o laberíntica, que comienza en el conducto auditivo interno, es allí donde se forma la rodilla del canal del facial ocupada por el ganglio genicular. La segunda porción, timpánica o intermedia, que se encuentra entre las curvas del canal del facial, allí se forma el codo del facial y se encuentra situado en la pared medial de la caja del tímpano. La tercera porción, mastoidea vertical o final, que comienza en el extremo final del codo del canal del facial,
Es allí donde el nervio se torna vertical para salir del cráneo por el agujero estilomastoideo. Ya en la porción extrapetrosa se describen dos segmentos. El primero supragranular o retroparotidio, en el cual el nervio pasa entre el músculo estiloideo, la apófisis estiloides y el vientre posterior del digástrico. Y el segundo segmento, el intraparotidio, en el cual el nervio presenta un trayecto oblicuo contenido en tejido conjuntivo y conectado laxamente al tejido glandular. Relaciones. Con la arteria estilomastoidea en el segmento mastoideo, con la arteria laberíntica o auditiva interna en la fosa posterior del cráneo, con el quinto, sexto, octavo, noveno, décimo y decimoprimer par craneal a nivel del ángulo pontocerebeloso, con el canal del facial o acueducto de Falopio donde describe sus tres porciones, la arteria carótida externa y la vena yugular externa a nivel del segmento intraparotidio donde el nervio se hace superficial con respecto a estos vasos. Distribución. Ramos colaterales y terminales. Dentro de los ramos colaterales se encuentran intrapetrosos y allí se menciona el nervio petroso superficial mayor, que se desprende del vértice del ganglio geniculado, es parasimpático y se une con el nervio petroso superficial menor, que también es parasimpático, para formar el nervio biliano. El nervio del músculo estapedio, también denominado del estribo, es un nervio motor y se origina del segmento mastoideo. El nervio cuerda del tímpano que se origina por encima del foramen estilomastoideo. Un canalículo óseo lo dirige hacia la fisura timpánica o de Glaser por donde sale del cráneo. El ramo comunicante con el vago, más que emitirlo, lo recibe y da un ramo para el pabellón auricular. El ramo sensitivo para el meato acústico, también denominado conducto auditivo externo. Este nervio deriva del nervio de Wirtz y sale por el agujero estilomastoideo. Los ramos colaterales extrapetrosos se encuentra el ramo comunicante con el glosofaringeo, también denominada asa de Haller. Ambos nervios se comunican por debajo del ganglio inferior o de ambos. El ramo auricular posterior que se deriva del precedente e inerva los músculos auricular, occipital, así como la piel de esta región. El nervio del vientre posterior del digástrico que puede originarse de un tronco común con el nervio del músculo estiloideo. El nervio lingual que es inconstante y se esparce junto con el glosofaringeo por la mucosa lingual. Ramos terminales, una vez el nervio ha penetrado en la glándula parótida, se describen dos troncos, el superior e inferior. Cabe destacar que estos ramos se comunican entre sí para formar el plexo nervioso del facial. El tronco superior o temporofacial, el cual inerva los músculos de la parte superior de la cara. Estos ramos son los temporales encargados, por ejemplo, de inervar el músculo orbicular de los ojos en su porción superior. El ramo cigomático e infraorbitario, encargados de inervar el músculo cigomático mayor y menor, los ramos bucales superiores que junto con los superiores se unen para inervar el músculo risorio. El tronco inferior o cervicofacial, allí es donde el nervio discurre lateralmente entre los dos lóbulos parotídeos, emite ramos los cuales son visibles a nivel del ángulo de la mandíbula, y estos son los ramos bucales inferiores que se unen con los superiores para inervar el músculo bucinador, el ramo marginal de la mandíbula y el ramo cervical que se dirige hacia abajo para inervar el músculo platino. Vascularización está irrigado arterialmente por tres pedúnculos, la arteria estilomastoidea, la arteria petrosa y la arteria auditiva interna. Funciones. Posee función motora, es decir, es el motor somático de los músculos de la cara y cuello. La función sensorial, el nervio intermediario o de Wirtz recoge el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. La función de sensibilidad general reúne la sensibilidad de la piel del dorso de la oreja, también denominada zona de Ramsay-Hood y del meato acústico externo. La función motora visceral inerva las glándulas lagrimales sudoríparas de la cara, salivales, sublinguales, submaxilar, arteria auditiva interna y sus ramos y los vasos de las mucosas del paladar nasofaríngeo y fosas nasales. Exploración física. Con la inspección observamos si existe o no simetría en las arrugas frontales, alteración de la oclusión palpebral, desviación del surco nasogeniano o salida de la saliva por un lado de la boca. Para evaluar el déficit motor del facial se le indica al paciente que realice determinados movimientos, como elevar la frente, fruncir el ceño o fluir fuertemente los párpados, pronunciar los labios hacia adelante, llenar la boca con aire pronunciando ambas mejillas. Para evaluar el ramo cervical se le indica al paciente que lleve el mentón hacia abajo y flexione firmemente la cabeza. El examinador se opone a este movimiento colocando un puño bajo el mentón. Con ello se valora la función, la fuerza del músculo cutáneo del cuello. Para determinar la función sensorial se hace necesario colocar en los dos tercios anteriores de cada hemilengua un hisopo algodonado con sabor dulce, por ejemplo, y se le pide al paciente que indique cuál sabor es.
Posteriormente, se enjuaga la boca con agua y se repite el proceso con los sabores salado, amargo y ácido. Alteraciones del nervio. La alteración del nervio facial o de alguna de sus ramas causa paresia o parálisis de todos o algunos de los músculos de la expresión facial en el lado afectado. Con frecuencia es lesionado en el canal del facial o es consecuencia de la presión ejercida sobre el nervio resultante de una infección viral. La parálisis del facial, sin razón obvia de comienzo súbito, también denominada parálisis de Bell, es la afección más común del nervio facial y suele ocurrir por exposición a una corriente de aire frío que causa debilidad en los músculos de la cara. Cabe destacar que esta afección no se repite y generalmente desaparece a los 6 meses. Allí, signos de la parálisis de Bell. La parálisis facial central, causada por la lesión de la corticobulbar que lo inerva directamente. En este caso se presenta la parálisis en la mitad inferior con relativa integridad de la mitad superior. El paciente presenta entonces el borramiento del surco nasogeniano con desviación de la comisura bucal hacia el lado opuesto. A pesar de que la fuerza de los músculos de la parte superior está conservada gracias a la doble inervación, es frecuente que el paciente no pueda ocluir el ojo del lado enfermo sin hacer lo mismo del lado sano. A esto se le conoce como signo de Ravillon. Los movimientos mímicos y emocionales, como la risa y el llanto, están preservados salvo que estén comprometidos los centros subcorticales extrapiramidales. La parálisis facial central se puede asociar a lesiones vasculares, tumores primarios o secundarios, así como infecciones o abscesos y cualquier otro proceso que afecte a las vías corticobulbares. La parálisis facial periférica se da por la lesión del núcleo o de cualquier parte de su trayecto. Es homolateral siempre y compromete los músculos tanto del sector superior como inferior con igual intensidad. El paciente presenta aplanamiento de las arrugas frontales, imposibilidad de elevar la ceja, ocluye dificultosamente los ojos con epífora o lagrimeo, debido a que las lágrimas no pueden entrar en el canal del facial. Cuando se le indica al paciente que cierre los ojos, el globo ocular se dirige hacia arriba quedando a la vista la esclerótica, y a esto se le conoce como el signo de Bell. El surco nasogeniano se encuentra borrado hacia el lado opuesto. La parálisis facial periférica puede asociarse a síndromes como los de Miller-Buckler o de Foville, así como hemiplegia colateral en ocasiones asociadas a la parálisis del sexto par. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Forero y el día de hoy les voy a hablar del nervio vestíbulo-coclear o el octavo par craneal. El origen del nervio vestíbulo-coclear posee dos ramas, la coclear relacionada con la audición y la vestibular relacionada con el equilibrio y la orientación con el espacio tridimensional. Sus ramas surgen de los núcleos vestibular y coclear ubicados en el tallo cerebral. Origen de la rama vestibular. Se constituye a partir de las fibras originadas en las superficies sensoriales del vestíbulo membranoso, en el cual se puede identificar una porción superior con los nervios untrículo ampular, ampular anterior y ampular lateral, y una porción inferior con los nervios acular y ampular posterior. Todos estos nervios de origen se reúnen en el ganglio vestibular de Scarpa, situado en el conducto auditivo interno. El desplazamiento de la endolinfa por los conductos semicirculares estimula las crestas ampulares, permitiendo detectar aceleraciones angulares. En las máculas del utrículo y del sáculo existen sensores capaces de captar los movimientos de la cabeza. Por lo tanto, los conductos semicirculares intervienen en la reacción de equilibrio, mientras que el utrículo y el sáculo lo hacen en la adaptación estática. Trayecto de la rama vestibular. Transcurre junto con la coclear por el conducto auditivo interno y el ángulo pontocerebeloso, para arribar al tronco y así finalizar en los núcleos vestibulares, superior de Betzwer, lateral de Deiter, medial de Squall, inferior de Roger. Como se puede apreciar en esta imagen, los núcleos vestibulares, ellos tienen múltiples interconexiones con el sistema nervioso central, como lo es con el cerebelo. Origen de la rama coclear. En el trayecto de sus fibras de origen se encuentra el ganglio coclear de Corti, ubicado en el conducto espiral. Está formado por células bipolares cuyas fibras centrípetas provienen del órgano espiral de Corti y recorren los conductillos de la lámina espiral. Las prolongaciones centrífugas constituyen las fibras del nervio coclear. Estas aparecen en el conducto auditivo interno en el cuadrante anteroinferior de la lámina criosa, por debajo de la zona reservada para el nervio facial e intermedio. Finalmente, la rama coclear y la rama vestibular se adosan y forman el nervio vestíbulo-coclear.
Trayecto de la rama coclear. La rama coclear, junto con la vestibular, penetra el conducto auditivo interno, luego sale por el peñasco junto con el nervio facial e intermedio, allí se separa de la rama vestibular y entra en la fosa lateral del bulbo para terminar en los núcleos dorsal y ventral. Sus relaciones. Se relaciona con el conducto auditivo interno. El nervio forma un canal de concavidad superior donde se encuentra el nervio facial e intermedio. Estos nervios tienen una vaina de pia madre propia, a diferencia del aracnoides, que tiene una vaina de pia madre en común. La arteria laberíntica acompaña estos nervios a lo largo de los cuales se describen sinuosidades. Al igual que las venas, transcurren en un sentido inverso para terminar en el seno petroso inferior. El ángulo pontocerebeloso se relaciona por su cara inferior con el clivus y por su cara superior con el nervio facial y vestibular. El nervio vestibulococlear está ubicado en la cisterna pontocerebelosa, como se puede apreciar en esta imagen. Exploración de la rama coclear. Alteraciones de la rama coclear referirá reducción de la audición o hipoacusia, así como ausencia de ella denominada anacusia o sordera. Se denomina hipoacusia de conducción a la producida por el compromiso del oído externo y medio. Las de percepción se deben a la alteración del oído interno o del nervio coclear. Evaluación de la agudeza auditiva. El explorador debe permanecer 60 centímetros detrás del paciente, ocluyendo el conducto auditivo externo contralateral. Este debe nombrar 3 letras o 3 números de manera de voz baja. El paciente debe repetirla. Si el 50% de los fonemas dichos por el paciente son incorrectos, quiere decir que hay una pérdida de la audición. La prueba de Weber. Se coloca el diapasón vibrando sobre el vértex craneal y se le pregunta al paciente si la vibración se desvía lateralmente hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando es una hipoacusia de conducción, por lo general, la vibración se va a desviar hacia el lado afectado. Cuando es una hipoacusia de percepción, ocurre todo lo contrario. La prueba de Riner. Se coloca el diapasón vibrando sobre la apófisis mastoide hasta que el paciente exponga que ya no siente o no percibe la vibración. Allí se coloca rápidamente sobre el conducto auditivo externo. En este caso es una prueba de Riner positiva cuando el tiempo de vibración el paciente refiere que se duplica. Una prueba de Riner negativa cuando esto no ocurre. Cuando la rama coclear está alterada o se ve afectada, es una prueba de Riner negativa. Sensibilidad del 60 al 90% y una especificidad del 95 al 98%. La prueba de Schwartz. Se coloca el diapasón vibrando sobre la apófisis mastoide y se mide el tiempo. Por lo general, cuando la vibración dura menos de 16 segundos es una prueba cortada. Cuando dura más de 20 segundos es una prueba alargada. Cuando es hipoacusia de conducción, la prueba es alargada. Cuando es hipoacusia de percepción, la prueba es acortada. Audiometría. Este examen se utiliza para medir las intensidades y frecuencias de sonido. La hipoacusia de conducción ocurre con tonos altos, de 128 a 1024 vibraciones. La hipoacusia de percepción va más allá de 1024 vibraciones. Potenciales abocados auditivos. En este examen no se necesita la ayuda del paciente y se realiza para saber hasta qué nivel está afectada la vía auditiva. La exploración de la rama vestibular. El interrogatorio debe estar dirigido a descartar el vértigo y los mareos. ¿Qué es vértigo? Es la sensación de giro o alucinación de movimiento. El vértigo objetivo es cuando el paciente refiere que los objetos giran en torno a él. El vértigo subjetivo es todo lo contrario, cuando el paciente refiere que tiene la sensación de girar en torno a los objetos entre sí. Mareo. No existe un término para definir mareo, pero los pacientes lo refieren como una sensación displacentera de desbalance. El nistagmo. El nistagmo ocurre cuando hay una alteración de la rama vestibular. Por lo general, el nistagmo se divide en 2 fases, una lenta y una rápida. La que tiene mayor preocupación patológica es la fase lenta, al igual que la fase rápida es la más notoria. El nistagmo interrogativo es cuando la vista va hacia el lado de la lesión.
El destructivo es cuando va hacia el lado sano. La prueba de los índices. Se le indica al paciente que esté en forma o posición de pie con los ojos cerrados. El mismo debe elevar los miembros superiores en repetidas ocasiones y tocar los índices del explorador. Cuando hay una alteración de la rama vestibular, el paciente tiende a desviarse hacia el lado afectado. El Romer laberíntico. En el Romer laberíntico, el paciente deberá permanecer en posición de pie con los ojos cerrados. Por lo general, cuando hay una alteración de la rama vestibular, el paciente suele inclinarse hacia el lado afectado e incluso puede llegar a caerse. La prueba de Unterberg. Esta prueba consiste en que el paciente en posición de pie debe marcar el paso 30 veces. Por lo general, cuando el paciente tiene una alteración de la rama vestibular, pierde el equilibrio. La prueba calórica. Esta se realiza cuando se ha confirmado que el paciente no tiene una patología timpánica. En esta lo que se hace es que se inyecta agua fría 28 grados centígrados, agua caliente 40 grados centígrados por 40 segundos para estimular las crestas y el conducto semicircular horizontal. Cuando se realiza esta prueba con agua fría es una corriente ampulípeta, con agua caliente es una corriente ampulífuga. La prueba rotatoria. El paciente deberá sentarse en una silla rotatoria y esta debe girar 15 veces en 10 segundos. Luego se detiene rápidamente, se le pide al paciente que abra los ojos y se le indica un número. Por lo general esta prueba se aplica para descartar vértigo y nistagmo. Las mismas también se pueden decir que es una prueba de inexcitabilidad laberíntica o una prueba de flexibilidad laberíntica. La prueba de adaptación estática de Rademacher-Garcia. En este caso, el paciente deberá permanecer sobre una camilla giratoria en un eje longitudinal con unos movimientos impresos en ellas. Cuando el paciente tiene una alteración vestibular, suele caerse de la camilla. Las leyes de Hewald. Primera ley, para el conducto semicircular externo, la corriente ampulípeta es la más activa. Segunda ley, para los conductos semicirculares anterior o posterior, las corrientes ampulífugas son las más activas. Tercera ley, el nistagmo se origina en el sentido de la corriente más activa. Electronistagmografía. Permite analizar las características del nistagmo, espontáneo o provocado. Alteraciones de la rama vestibular. Síndrome vestibular periférico, que puede ser causado por traumatismos, laberintos, síndrome de Meniere, otitis media crónica. Síndrome vestibular central, que puede ser desencadenado por trastornos vasculares de tipo isquémico transitorio, difusión vertebrovascular, infartos o hemorragias cerebelosas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Luz Cari Gámez y voy a hablar del noveno par craneal nervio glosofaríngeo. El mismo es mixto ya que es sensitivo sensorial, motor y vegetativo, íntimamente relacionado con el nervio neumogástrico y distribuido por la faringe y por la lengua. En cuanto a su anatomía, presenta un origen real y un origen aparente. Su origen real se da de 3 núcleos ubicados a nivel del bulbo raquídeo, el núcleo sensitivo sensorial, en donde las fibras aferentes que llegan a este núcleo provienen de los cuerpos neuronales ubicados a nivel del ganglio superior e inferior del noveno par. La sensibilidad general viaja por fibras de este nervio hacia los ganglios y se proyectan en el tálamo y a partir de allí a la corteza cerebral. Las sensaciones gustativas nacidas en las papilas posteriores de la lengua ascienden por el tracto solitario y hacen sinapsis con la porción rostral del núcleo solitario. En cuanto al núcleo motor o ambiguo, es profundo, ubicado anteromedial al núcleo solitario y presenta inervación bilateral y se proyecta a la corteza cerebral a través del haz geniculado. En cuanto al núcleo vegetativo, es visceromotor, ubicado en el núcleo salival inferior. Sus fibras transmiten impulsos nerviosos hacia la glándula parótida. En cuanto al origen aparente, se proyecta en el surco retroolivar por debajo del nervio vestibulococlear y por encima del nervio vago. En su trayecto se dirige hacia adelante y lateral, llega al foramen yugular por donde sale del cráneo y se hace vertical a nivel del espacio retroestilio, describe un arco con concavidad anterior y superior y se aplica a la cara profunda del músculo estilogloso, penetrando en la región parotidia para distribuirse por la base de la lengua. Escalona dos ganglios, uno superior de Ehrenreiter y uno inferior de Anger, que forman parte del espacio retroestilio y del foramen yugular. En cuanto a sus relaciones, a nivel de la porción intracraneal se relaciona con el nervio vago y accesorio, a nivel del foramen yugular pasa por delante del nervio vago y accesorio, atrás y lateral de la vena yugular interna, separado de la vena por el ligamento yugular, y a
a nivel del espacio laterofaríngeo pasa por delante del nervio vago y accesorio atrás de la arteria carotidia externa en relación con la cara lateral de la faringe, del músculo estilofaríngeo y cara medial del músculo estilogloso. A nivel de la región parotidia se relaciona con el músculo constrictor superior, músculo estilogloso, amígdala palatina y arteria palatina ascendente. De igual manera, emite ramas laterales, entre las cuales se menciona el nervio timpánico de Jacobson y los nervios de los músculos estilofaringios, y ramas terminales como el plexo lingual posterior y ramas comunicantes con el nervio facial, nervio vago y una cadena simpática. En cuanto a su exploración, abarcaremos 5 tipos. Para las 3 primeras se requiere como materiales un par de guantes, un tapabocas y un bajalengua. Procedemos a desinfectar nuestras manos con alcohol y a colocarnos los respectivos guantes y cubrebocas. La primera exploración a realizar se denomina fenómeno de Werner, en la cual determinaremos la función motora mediante la observación de la contracción de los músculos estilofaringeos. En este caso, el procedimiento es indicarle al paciente abrir ampliamente la boca mientras observaremos la pared posterior de la faringe, la cual se contraerá inmediatamente en respuesta normal. Como podemos observar, lo que no sucede cuando el noveno par craneal está lesionado. Es importante resaltar que resulta difícil evaluar de manera individual la función motora del músculo estilofaringeo, ya que su parálisis no genera alteraciones demasiado notorias. Por consiguiente, tenemos la exploración del reflejo faríngeo, en la cual utilizaremos un bajalengua. En este caso, el procedimiento es indicarle al paciente abrir ampliamente la boca, mientras cuidadosamente estimularemos la pared posterior de la faringe, y en respuesta normal, esta se contraerá con reflejos nauseosos. Es importante resaltar que la vía sensitiva es aportada por el noveno par y la vía motora por el 10º par. Normalmente no es rara su ausencia bilateral, solo es significativa cuando es unilateral. Siguiendo a esto tenemos la exploración del reflejo velo-palatino, en la cual también utilizaremos un bajalengua, pero en este caso le pediremos al paciente abrir ampliamente la boca y estimularemos la borde libre del paladar blando, observando la elevación del mismo sin desviación de la úvula. En este caso es compartida por el noveno y 10º par. Por consiguiente tenemos la exploración del seno carotidio, que es una zona reflexógena que regula la presión arterial, ubicado en el extremo de la arteria carotidia común. El procedimiento es aplicar una leve presión no muy prolongada a nivel del seno carotidio del paciente, lo que va a generar la disminución de la frecuencia cardíaca y, si el reflejo es muy intenso, síncope y pérdida del conocimiento. Nunca debe realizarse sin haberla aprendido de la manera correcta. Como último, pero no menos importante, tenemos la exploración de las sensaciones gustativas, en la cual determinaremos los 4 sabores básicos: salado, dulce, amargo y ácido. Los materiales a utilizar son hisopos algodonados, 4 frascos con soluciones hidrosolubles de los 4 sabores básicos, un vaso con agua para enjuagar la boca entre una degustación y otra, y 4 carteles con la descripción correspondiente. El procedimiento es tomar un hisopo algodonado, lo embebemos en la primera sustancia, dejando para evaluar en última instancia el sabor amargo y ácido debido a la percepción gustativa que genera. Tomamos la lengua del paciente y la mantenemos fuera de la arcada del cáliz. Cuando el paciente perciba la sensación gustativa, deberá señalar el cartel correspondiente sin hablar. Esta última instancia para evitar que la solución se disperse hacia otras regiones que no se están evaluando. El paciente deberá enjuagar su boca y repetiremos los mismos procesos con la segunda solución. Enjuaga su boca y procedemos con la tercera solución. Tomamos la lengua cuidadosamente y procedemos con el cuarto y último sabor. ¿Qué nos permite esta exploración? Determinar lo que es la delimitación del gusto, conocido como hipogeusia, pérdida total del gusto, ageusia y percepción de sabores distintos a los que se deben percibir para ageusia. Como pudimos comprobar en este caso, el paciente determinó correctamente los sabores, por lo tanto no presenta ninguna de estas alteraciones. En cuanto a la neurovía del glosofaringio, el mismo se caracteriza por ser un dolor lancinante y paroxístico proyectado a nivel de la amígdala palatina, cara lateral del cuello y
ruido normalmente desencadenado durante la deglución. Trae consecuencias idiopáticas, aunque siempre debe descartarse las posibles alteraciones estructurales a nivel de la base del cráneo. Sus causas se desconocen, pero se puede atribuir a la presencia de una arteria en posición anómala que comprime al nervio en la zona proximal por donde el mismo sale del tronco encefálico, o cuando la apófisis estiloides es demasiado larga y comprime al nervio. Como tratamientos principales se usan anticonvulsionantes y en casos más seleccionados se aplica una intervención quirúrgica. En cuanto a las alteraciones, se dividen en tres grupos: nucleares, supranucleares e infranucleares. En las nucleares son de etiología vascular desminimizante, que generan alteraciones en la siringobulbia y en las neuronas motoras, comprometiendo a los pares craneales vecinos, generando trastornos en la deglución, disfagia, disartria, atrofia de la lengua, ejemplo, el síndrome de Guillaret. Como siguiente tenemos las alteraciones supranucleares, que por lo general no generan alteraciones neurológicas debido a la inervación corticobulbar bilateral del núcleo ambiguo, y entre las alteraciones corticobulbares bilaterales se menciona disfagia grave, disartria, risas y llantos inmotivados, ejemplo, síndrome pseudobulbar. Y en las alteraciones infranucleares también afecta los pares craneales vecinos, son secundarias alteraciones a nivel de la base del cráneo como traumatismos y tumores, generando hipostasia de la amígdala palatina, faringe, velo del paladar, ejemplo, síndrome de Colle-Pichika. Para culminar con esta parte, quisiera resaltar la importante anatomía que cumple el nervio glosofaríngeo por ser mixto. Cumple desde una actividad motora, ya que es regula el tiempo faríngeo de la deglución por las ramas que aporta a los músculos faríngeos. Una actividad sensitiva asegura la sensibilidad de la mucosa del oído medio, trompa auditiva, velo, oído medio, trompa auditiva y faringe, y una actividad sensorial, ya que transmite sensaciones gustativas nacidas en las papilas posteriores de la lengua, y por último una actividad vegetativa, ya que es el nervio secretor de la glándula. Muchas gracias. Mi nombre es Karen García y yo les voy a hablar sobre el nervio vago o neumogástrico. Es el 10º par craneal. Es un nervio que recorre desde el cerebro hasta el abdomen y a lo largo de su trayecto da origen a varias ramas que inervan diversos órganos cervicales, torácicos y abdominales, con funciones sensitivas y motoras, siendo importante para el mantenimiento de las funciones vitales como lo es la regulación de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El par de nervios vagos se localizan en cada lado del cuerpo y son el 10º par de un total de 12 pares craneales que conectan al cerebro con el cuerpo. Este nervio tiene su origen en 3 núcleos vulvares. Primero, el núcleo del fascículo solitario. Segundo, el núcleo ambiguo. Y tercero, el núcleo dorsal del neumogástrico. En cuanto a su origen real, el origen somatomayor corresponde a la parte media del núcleo ambiguo, por debajo del origen motor del glosofaríngeo. Y el origen somatosensitivo se halla en 2 ganglios situados en el trayecto del nervio. Estos ganglios son, primero, el ganglio yugular, que está situado a nivel del agujero rasgado posterior, y segundo, el ganglio plexiforme, que es más voluminoso que el anterior y está ubicado por debajo de la base del cráneo. Las neuronas que forman estos ganglios poseen prolongaciones dendríticas que se disminuyen por el territorio de inervación sensitiva de este nervio, la mucosa respiratoria y digestiva, y una prolongación central que penetra en el bulbo raquídeo y termina en el núcleo del fascículo solitario, ubicado en el piso del cuarto ventrículo, núcleo de terminación real de las fibras somatosensitivas. Ahora bien, en su origen aparente, el neumogástrico emerge del surco colateral posterior del bulbo, por debajo del glosofaríngeo y por encima del nervio del espinal. En el origen vegetativo, las fibras vegetativas se originan en 2 núcleos situados bajo el piso del cuarto ventrículo en el ala gris. Primero tenemos el núcleo visceromotor, que es el núcleo dorsal del vago, llamado también núcleo cardionemogastroentérico. Y segundo, el núcleo viscerosensitivo, el cual se encuentra situado en la parte externa del núcleo dorsal del vago. Fibras y funciones. El nervio vago sale del cráneo por el agujero rasgado posterior y origina fibras con 3 tipos de funciones. Las primeras son las sensitivas. Estas recogen la información sensitiva de la laringe, glotis, pulmones, esófago, estómago, intestinos y diafragma. Las segundas funciones son las motoras. El nervio vago junto al glosofaríngeo
nasofaringeo emiten fibras motoras para el velo del paladar y los músculos de la faringe. Por medio del nervio laríngeo recurrente inervan casi todos los músculos de la laringe. Durante la formación, el velo del paladar se eleva para evitar el pasaje de aire o alimentos a la nasofaringe, por lo cual es obvio que un cierre incompleto producirá una voz nasal o un reflujo de alimentos por la nariz. Y terceras, las parasimpáticas, que se localizan básicamente en el tórax y abdomen, e inervan el corazón, bronquios, esófago, estómago, hígado, plexo solar y el ganglio semilunar. El trayecto del nervio neumogástrico es de la siguiente manera. Sale del cráneo por el agujero rasgado posterior, situándose por detrás del glosofaringeo y por delante del espinal. Luego desciende por el compartimiento retroestilio del espacio maxilofaríngeo. En el cuello forma parte del paquete vasculonervioso alto, situándose en el ángulo que forma hacia atrás la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Más abajo forma parte del paquete vasculonervioso bajo del cuello, junto a la carótida primitiva y la vena yugular interna. En el tórax las relaciones son diferentes para el neumogástrico derecho e izquierdo. El neumogástrico derecho pasa por delante de la arteria subclavia derecha y por detrás del bronquio derecho, en tanto que el izquierdo desciende por delante del callado de la aorta y por detrás del bronquio izquierdo. En la parte inferior del mediastino, ambos neumogástricos se relacionan con el esófago. El derecho se ubica a la derecha y por detrás del mismo, en tanto que el vago izquierdo desciende a la izquierda y delante del esófago. De este modo, ambos neumogástricos atravesarán el diafragma a través del hiato esofágico, en íntima relación con el esófago. En el abdomen, el neumogástrico izquierdo, aplicado sobre la cara anterior del esófago, se ramifica en la cara anterior del estómago. El vago derecho sigue la cara posterior del estómago y se divide en dos ramas que terminan en el ganglio semilunar correspondiente. Cuando hablamos de las relaciones del nervio vago o neumogástrico, tenemos las siguientes. El cráneo. Atraviesa el tejido subaracnoideo y está en relación. Por arriba con el lóbulo del neumogástrico. Por abajo con el tubérculo occipital. Por dentro con el nervio glosofaríngeo. Por fuera con el nervio del espinal. Las fibras motoras se originan en el bulbo del núcleo ambiguo por debajo de las fibras del glosofaríngeo. El agujero rasgado posterior. Por delante, con el nervio glosofaríngeo a través de un tabique fibroso. Y por atrás, con el nervio espinal con un tabique osteofibroso. Apófisis yugulares del occipital y del temporal, unidas por un ligamento. Y el golfo de la yugular interna. Debajo de la base del cráneo se relaciona. Por delante, con el nervio glosofaríngeo y la arteria carótida interna. Por detrás, con el nervio espinal, el seno petroso inferior y la vena yugular interna. Además, también se encuentra en el canal que forman las caras posteriores de la arteria carótida interna y la vena yugular interna, presentando su ganglio plexiforme se relaciona. Por delante y afuera con la vena yugular interna. Por delante y adentro con la carótida interna. Por detrás lo cruzan el espinal, el hipogloso que está anastomosado con el ganglio yugular y el simpático cervical. En el cuello, el neumogástrico sigue en el canal que forman las caras posteriores de la vena yugular y arteria carótida interna. El tórax. El derecho desciende por la cara externa de la carótida primitiva y luego del tronco arterial brachiocefálico. Desciende luego por fuera de la tráquea, la cara derecha, y por dentro del callado de la vena ácicos. Debajo del pedículo pulmonar se reconstituye y desciende por la cara lateral y luego la posterior del esófago, por donde atraviesa el diafragma. Mientras que el izquierdo desciende por la cara externa de la carótida primitiva izquierda y por la cara anteroexterna del callado de la aorta, sin tocar a la arteria subclavia. Desciende por detrás del bronquio izquierdo, por delante de la aorta y entre el esófago y la pleura y pulmón, donde forman parte del plexo pulmonar.
pedículo pulmonar se reconstituye y desciende por la cara lateral y luego posterior del esófago, por donde atraviesa el diafragma. En el abdomen, el neumogástrico derecho desciende por detrás del esófago y termina dando ramas para el ganglio semilunar derecho. En el neumogástrico izquierdo termina dividiéndose en ramas hepáticas y gástricas. Ramas colaterales. Estas se dividen en 3 grupos de ramas. Primero, las cervicales. Segundo, las torácicas. Y tercero, las abdominales. En los ramos colaterales podemos encontrar los ramos traqueales y esofágicos, los ramos faringios para el constrictor superior, los ramos cardíacos, los ramos musculares para los músculos de la laringe, excepto el cricotiroideo, un ramo astomótico, los ramos cardíacos inferiores, los ramos pulmonares anteriores, los ramos pulmonares posteriores bronquiales y los ramos esofágicos. En las ramas cervicales tenemos primero el ramo meningio, segundo el ramo anastomótico, tercero los ramos faringios, cuarto los ramos cardíacos cervicales superiores, quinto el nervio laringio, que se divide en 2 ramas terminales, la rama superior y la rama inferior o nervio laringio externo, y sexto los ramos carotídeos. Ramos torácicos, el nervio recurrente o laringio inferior. A la derecha nace por delante de la arteria subclavia. A la izquierda se desprende al nivel de la cara inferior del callado. Al nivel de la extremidad del lóbulo del tiroides cruzan a la arteria tiroidea inferior o a sus ramas terminales. Los ramos abdominales se consideran también como ramos terminales. El neumogástrico derecho se distribuye en, primero, 4 o 5 ramos gástricos posteriores. Segundo, una rama que termina el ganglio semilunar derecho. Tercero, una rama para el ganglio semilunar izquierdo. Y cuarto, ramas para el plexo solar, plexo mesentérico superior y plexo mesentérico inferior. Por otro lado, el neumogástrico izquierdo se distribuye en, primero, 5 o 6 ramos gástricos anteriores y segundo, 3 a 4 ramas hepáticas. Anastomosis. Se anastomosa con el neumogástrico opuesto por el plexo pulmonar posterior, con el espinal por su rama interna que se une al ganglio plexiforme, con el glosofaringio por un ramo que va al ganglio de Anders por el plexo intercarotídeo y por el plexo faringio. También se anastomosa con el facial por el ramo de la fosa yugular, con el simpático a través de una rama al plexo cervical superior y por los plexos faringio, intercarotídeo, pulmonar, cardíaco y solar. En cuanto a su territorio tenemos, primero, el sensitivo. Allí la mucosa de la laringofaringe y laringe, que es la protección de las vías aéreas y segunda fase de la deglución. El territorio sensorial del sentido del gusto corresponde a la porción faríngea de la lengua y a la epiglotis. Segundo, el motor. A los músculos constrictor medio e inferior, a los músculos de la laringe por el laringio, superior y recurrente. Y tercero, el vegetativo. El componente viscerosensitivo que recoge la sensibilidad del pulmón, del corazón y grandes vasos y del tubo digestivo hasta el colon ascendente. El componente motor parasimpático inerva la musculatura lisa y glándula de los pulmones y además disminuye el ritmo cardíaco. Las principales funciones del nervio vago o neumogástrico son el reflejo de tos, deglución y vómito, así como también la contracción de las cuerdas vocales para la producción de la voz. Además, el control de la contracción del corazón, la disminución de la frecuencia de los latidos cardíacos y también los movimientos respiratorios y constricción de los bronquios. Exploración. Para ello se debe tener en cuenta que el paciente podría presentarse en emergencia con afonía o ronquera. Hay que preguntar si existe alguna causa aparente de la ronquera, que podría ser gritar o estar dentro de algún cuadro gripal. Al evaluar al paciente hay que evaluar el reflejo nauseoso con ayuda de un hisopo o una espátula. Se estimula la úvula y normalmente se produce el fenómeno de la arcada, que es la sensación o las ganas de vomitar.
Se produce porque el nervio vago envía una señal directa al núcleo ambiguo. En caso de que haya lesión de los dos nervios vagos, el paciente no tiene este reflejo del arcado, mientras que si está afectado un solo nervio, se deteriora la función pero aún está presente. Otra forma es decirle al paciente que abra la boca y que diga "ah" para que el paladar se eleve. Si hay alguna lesión, posiblemente esto no pase. Hay que observar la simetría del velo del paladar. Mandar a deglutir al paciente para observar el ascenso y descenso de la laringe. De esta forma podemos encontrar exploraciones pasivas, que es la inspección de la simetría del paladar. A través de ellas se pueden detectar alteraciones como la hemiestafiloplegia, que es la caída del velo del paladar y úvula hacia el lado sano. Otra exploración es la activa, que es cuando se le pide al paciente que diga "ah", a través de la cual se pueden detectar alteraciones como lo es la unilateral, que es el signo de la cortina, y la bilateral, que es la disfagia, la voz nasal, el sofocamiento y la regurgitación nasal. Las alteraciones del hemogástrico. Allí tenemos el signo de la manzana de Adán. Es la ausencia de la deglución o un movimiento incompleto y dificultoso, con tos y sofocación, que sugieren una alteración del nervio. Y como lo mencioné, la hemiestafiloplegia o signo de la cortina, que es la caída del velo del paladar y la úvula hacia el lado afectado. Además, existen situaciones que provocan la estimulación excesiva del nervio vago, generando una situación llamada síndrome vasovagal o desmayo. Esto se presenta en personas jóvenes y se debe al descenso de la frecuencia cardíaca y de la presión sanguínea, debido a la falta de oxígeno en el cerebro, provocando así un desmayo. Mi nombre es Joycer González y voy a hablarles sobre lo que es el nervio accesorio, el 11º par craneal. Bien, se designa con el nombre de nervio accesorio o espinal. También tenemos su nombre en latín, nervus accessorius, que es un tronco que su extensión reúne a dos nervios muy diferentes: el accesorio craneal, que es esencialmente motor de la laringe, y el accesorio espinal, que inerva lo que son los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, con su acción sobre la cabeza y el hombro. Bien, también tenemos que tener algo muy en cuenta, que el 11º par craneal es un nervio exclusivamente motor. Prosigamos con los orígenes reales. Sus orígenes reales se encuentran en lo que es el bulbo raquídeo y la médula espinal. Aquí tenemos el núcleo vulvar, que se encuentra en el bulbo raquídeo, como ya lo dije, está inmediatamente debajo del núcleo ambiguo, está medial y hacia adelante lo que es el núcleo espinal del nervio trigémino, y está lateral y hacia adelante lo que es el núcleo del nervio hipócriso. Bien, pasemos al núcleo espinal. Se encuentra lateralmente al asta anterior de la médula espinal. Estas fibras parten desde el bulbo hasta el 51º mielómero cervical. Bien, estas fibras parten en forma de Z y emergen de la médula espinal mucho más arriba de su segmento de origen. Bien, pasemos al origen aparente o emergente. Está constituido por raíces vulvares o craneales superiores y raíces espinales inferiores. Entonces tenemos que las vulvares o craneales emergen de lo que es el surco retroolivar o fusita retroolivar. Estas fibras se fusionan, está debajo del vago. Estas fibras se fusionan para crear lo que es un tronco delgado que va hacia adelante y lateralmente. Bien, entonces se unen para crear lo que es la porción vagal del nervio accesorio. Estas fibras inervan lo que es la laringe. Vamos con las raíces espinales, que se encuentran en la médula espinal. Estas raíces espinales surgen de lo que es el surco lateral posterior de la médula espinal, por delante de lo que es las raíces cervicales posteriores. Bien, entonces estos tienen filetes de origen, que el más bajo queda en la cuarta raíz del nervio cervical y la más alta del la primera raíz cervical. Va desde C5, a veces posiblemente C6, hasta lo que es C. Bien, estas fibras crean un tronco y emergen y suben por lo que es el conducto medular. Penetran el foramen magno, la fosa cerebelosa, y entonces ya constituidos estos dos troncos,
se unen en la densidad del foramen yugular para crear lo que es el nervio accesorio con sus dos raíces. Bien, entonces pasemos a su trayecto. Lo más importante es que el nervio accesorio sale del cráneo por el foramen yugular y debajo de ese se vienen dos ramos, un interno y un externo. Próximamente lo estaremos explicando a mayor detalle. Vamos con sus relaciones. Sus relaciones las tenemos en este momento. Vamos a empezar por la porción intrarraquídea. Entonces, está entre lo que es el ligamento dentado y el nervio cervical posterior. Bien, entonces se puede decir que está entre el nervio cervical anterior posterior y además tiene por delante el ligamento dentado. Vamos con su relación en el foramen magno. Se encuentra relacionado con lo que es la parte lateral de este foramen. Aquí lo tenemos, está por detrás del nervio hipogloso y de la arteria vertebral. Él se dirige hacia adelante y está por debajo de lo que es el hemisferio cerebeloso. Vamos con lo que es la celda cerebelosa. En la celda cerebelosa está por detrás del vago. Se relaciona, está por detrás del vago, se relaciona que está entre la base del cráneo y el cerebelo, y él va en una vaina aracnoidea que comparte con el nervio glosofaringio y vago y los acompaña a lo que es el foramen yugular. Prosigamos con el foramen yugular. Tenemos que es el nervio accesorio, el más lateral de los tres. Está lateralmente al nervio vago y por detrás del nervio glosofaringio, medial al bulbo de la vena yugular interna. Bien, y está dividido a su vez de este por el ligamento yugular. Pasemos con su relación en el espacio retroestilio. Tenemos que se divide en dos ramas terminales, como lo dije, interna y externa. La interna va hacia el ganglio superior, hacia la parte superior y lateral del ganglio inferior del nervio vago. Bien, entonces aquí lo tenemos. Este ramo es más corto y menos grueso, y estas raíces provienen de lo que es el bulbo raquídeo, como ya lo dije, y inerva lo que es la laringe, la faringe y algunos músculos del velo del paladar. Bien, entonces vamos con lo que es el ramo externo. Estas ramas provienen de lo que es la parte cervical de la columna vertebral de la médula espinal en su porción cervical. Bien, entonces este ramo va hacia abajo, lateralmente alejándose de lo que es ganglio inferior del vago y de la arteria carótida interna. Esta estructura queda medial a lo que es el nervio glosofaringio y el ganglio simpático cervical superior. Queda queda lateral a lo que es la vena yugular interna. Este ramo lo atraviesa ya sea por delante o por detrás la vena yugular interna, o en una asa venosa, pasa por la porción posterior del músculo digástrico y algunos ganglios linfáticos yugulodigástricos. Bien, para penetrar lo que es el esternocleidomastoideo para inervar. Vamos en el cuello, las relaciones en el cuello. Tenemos que las relaciones en el cuello, el ramo externo del nervio accesorio va hacia atrás y lateralmente para penetrar lo que es el músculo esternocleidomastoideo y sale por lo que es la cara posterior y la cara posterior de este músculo y la cara anterior del músculo trapecio, por 4 centímetros debajo del lóbulo de la oreja. Bien, entonces tenemos y descansa sobre el músculo elevador de la escápula. Está recubierto por lo que es una fascia superficial, cervical y la piel. Luego va hacia arriba para inervar el músculo trapecio, se relaciona con algunos ganglios linfáticos y entre otras cosas. Proseguimos con la exploración. Aquí tenemos en la exploración esternocleidomastoideo, hace rotación y flexión de la cabeza. Entonces este es el funcionamiento normal. En la exploración se le pide al paciente que en contrarresistencia de la mano del examinador gire la cabeza para que haya una contracción en el músculo esternocleidomastoideo. Bien, y así se procede a la inspección y la palpación del mismo.
Luego se hace la misma exploración hacia el lado opuesto para explorar el otro esternocleidomastoideo. Para explorar los dos esternocleidomastoideos al mismo tiempo, se le pide al paciente que en contrarresistencia de la palma del examinador sobre la frente, como lo vemos en el GIF, se evidencia la contracción de los dos esternocleidomastoideos homólogamente al mismo tiempo. Entonces, se procede igual a la inspección y palpación. Bien, por último tenemos que el músculo trapecio retrae, eleva y abduce lo que es la escápula y ayuda a la elevación de los hombros con el miembro superior abducido. Entonces se le pide al paciente que en contrarresistencia de las manos del examinador sobre sus hombros eleve para evaluar así el trofismo del músculo y la debilidad. Bien, pasemos con sus alteraciones. Las alteraciones de este nervio tenemos que el esternocleidomastoideo en posición cefálica en reposo no presenta ninguna alteración. Sin embargo, se produce una hipofunción al girar la cabeza. La hipofunción es un mal funcionamiento de esta estructura o de algún órgano. Entonces se evidencia una derivación del mentón. También tenemos que en el cuello se crean algunas adenopatías posteriores. Bien, estas adenopatías posteriores pueden segmentar el nervio accesorio, causando parálisis en el esternocleidomastoideo y por consiguiente genera trofismo en el músculo y debilidad. Bien, pasemos. Tenemos este par craneal, suele ser afectado por lesiones del núcleo ambiguo, del bulbo, como en las enfermedades de la neurona motora y las enfermedades vasculares. Puede estar alterado a nivel del agujero occipital con tumores y traumatismo, la base del cráneo en el agujero rasgado posterior, que son los tumores de la base del cráneo, metástasis propagados del cabo, infecciones y traumatismos, y en el cuello, adenomegalias y traumatismos y tumores. También tenemos que en el trapecio se evidencia un descenso del hombro, altera también el omóplato con un maltrofismo hacia afuera y hacia arriba y crea una alteración en esta sección. Bien, entonces también se observa la debilidad en el trapecio. Muchas gracias. Mi nombre es Marielitz Gutiérrez. Nervio hipogloso. El nervio hipogloso es un nervio motor destinado a inervar los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, los músculos de la región infraoidea y el músculo genioideo que pertenece a la región superior. Origen real. Se efectúa en el núcleo del nervio hipogloso. Es un núcleo somatomotor situado debajo del epéndimo del cuarto ventrículo, cercano a la línea media, donde ocupa el trígono del nervio hipogloso. Las fibras originadas de ese núcleo se dirigen hacia adelante para emerger medialmente de la oliva inferior. Origen aparente. Emergen por el surco preolivar del bulbo raquídeo 12 a 15 filetes, que se unen inmediatamente para formar el tronco del nervio hipogloso. Trayecto y relaciones. Una vez el nervio se ha constituido, se va a encontrar en la fosa craneal posterior. Se dirige hacia abajo y adelante para salir del cráneo a través del conducto del hipogloso. Se introduce en la parte más posteromedial del espacio retestilio. Pasa detrás del nervio vago y se ubica medial a la vena yugular interna, contorneando la cara lateral del vago y de la arteria carótida interna. Pasa detrás de la arteria occipital y se ubica debajo del borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico. En la región carotidia, el nervio constituye el borde superior del triángulo de Farabeuf, limitado atrás por la vena yugular interna y adelante por el tronco venoso tirolimbofacial. En esta área, el nervio contornea la cara lateral de la arteria carótida externa, por debajo del origen de la arteria occipital, para así llegar al trígono submandibular. En esta área, el nervio se va a ubicar en el triángulo de Beckler, limitado por el vientre posterior del músculo digástrico, por el músculo hipogloso y por el hueso hioides. Continúa medialmente para ahora encontrarse en el triángulo de Pirigov
limitado por el borde posterior del músculo milioideo y el tendón intermedio del músculo digástrico. El nervio hipogloso sigue el mismo trayecto de la arteria lingual para llegar al piso de la boca, donde se sitúa debajo del conducto submandibular. Asciende hasta la punta de la lengua y en el borde anterior del músculo hipogloso se divide en sus ramos terminales. Distribución. Ramas colaterales. El nervio hipogloso da varios ramos colaterales. El primero de ellos es un ramo meningio intracraneal, encargado de inervar la dura madre. Las fibras nerviosas proceden del ganglio sensitivo de C2 y no del nervio hipogloso. Esto quiere decir que es un ramo sensitivo y no motor. Ramo comunicante superior con el plexo cervical. En el espacio retroestilio proceden de un arco nervioso formado por los dos primeros nervios espinales. Estos se dirigen medialmente para alcanzar al nervio hipogloso. Ramo descendente. El ramo descendente se comunica con un ramo del plexo cervical, C2 y C3, para formar el asa cervical, encargada de inervar los músculos infrayoideos, el homoyoideo, el esternocleidotiroideo y el esternotiroideo. Ramos musculares para el músculo tiroideo y el genioideo. Están inervados por el primer nervio espinal que le cede sus fibras al nervio hipogloso. Da un ramo descendente para el músculo tiroideo y un ramo más adelante para el músculo genioideo. Para el músculo hipogloso y el estilogloso, están inervados netamente por el nervio hipogloso. Sus ramas se dirigen inmediatamente hacia arriba, donde penetran en cada uno de los músculos, el hipogloso y el estilogloso. Ramas terminales. El nervio da sus ramos terminales a la altura del borde anterior del músculo hipogloso en forma de abanico para los músculos intrínsecos de la lengua, como son el transverso, el vertical, el longitudinal superior y el longitudinal inferior. Y para los músculos extrínsecos, el estilogloso, el hipogloso y el geniogloso. Exploración. Para realizar la exploración del nervio hipogloso, lo primero que se debe hacer es la inspección de la lengua. Se le pide al paciente que abra su boca, con lo cual podemos objetivar si la lengua posee sus dos mitades simétricas e iguales, si presenta signos de atrofia, fasciculaciones o surcos prominentes. Motilidad y posición de la lengua. Se le pide al paciente que proyecte su lengua hacia afuera y realice movimientos hacia abajo, hacia arriba, de derecha a izquierda. También se observa si la punta de la lengua se desvía hacia algún lado. Fuerza muscular segmentaria. Para medir la fuerza se le pide al paciente que con su lengua empuje una de sus mejillas, mientras el examinador con sus dedos ejerce presión del lado contrario. Alteraciones. La mayor alteración que presenta el nervio hipogloso es su parálisis, unilateral y bilateral. Unilateral. Al produrla voluntariamente, se observa una ligera desviación hacia el lado contrario afectado. También existe una hemiatrofia lingual homolateral, a veces con fasciculaciones. Bilateral. Produce una marcada disartría asociada con trastornos de masticación y deglución. Causas. Las que afectan al nervio en sus conexiones centrales, a nivel del núcleo y en su trayecto periférico. En sus conexiones centrales, el compromiso supranuclear es más que todo vascular, hemorrágico o isquémico, también por traumatismos o tumores. A nivel del núcleo se presentan atrofias o fasciculaciones, y en su trayecto periférico, traumatismos, tumores y aneurismas. Los pares craneales son los encargados de relacionar el encéfalo con las estructuras craneales principalmente,
pero también lo hacen con estructuras cervicales, torácicas y abdominales, en sentido aferente, sensitivo y sensorial, y también eferente, motora y vegetativa. De esta forma, el examen de los nervios es esencial en el estudio del sistema nervioso. La localización adecuada de las lesiones que afectan los nervios craneales, generando así un daño funcional a la zona de inervación de cada uno de ellos, requiere una minuciosa habilidad en el procedimiento y, por supuesto, un evidente conocimiento de la neuroanatomía funcional y estructural, para así poder dar un diagnóstico de manera eficaz. Muchas gracias.